Hay cargas que uno no admite en voz alta, pero que pesan igual. Cargas silenciosas, casi invisibles, que nadie nota, pero que determinan tu forma de respirar, tu manera de reaccionar, tu manera de amar. Y lo más extraño es que no vienen del presente, no vienen de lo que estás viviendo hoy. Vienen de atrás, de un error que no corrigiste, de una decisión que aún te reprochas, de una traición que nunca entendiste, de una versión tuya que ya no existe, pero que sigue mandando sobre tu vida como si tuviera derecho a hacerlo. Y quizá tú te acostumbraste a convivir con eso, a caminar con ese peso en la espalda creyendo que era parte de lo normal, creyendo que la vida adulta consistía en aprender a cargar culpas, recuerdos, pérdidas, palabras que no se dijeron, finales que no se explicaron. Pero en algún punto, empezaste a notarlo. Cada vez que avanzabas un poco, algo te tiraba hacia atrás. Cada vez que querías construir algo nuevo, el pasado reclamaba territorio. Cada vez que intentabas confiar, una sombra antigua te recordaba por qué no debías. Y lo aceptaste, como si fuera inevitable. Como si el pasado tuviera autoridad sobre tu futuro. Como si la versión más rota de ti tuviera el derecho de conducir a la versión que finalmente despertó. Pero no es así. Nunca lo ha sido. Lo que pasa es que nadie nos enseñó a liberarnos, a soltar de verdad, a cerrar sin esperar que el otro cierre, a perdonarnos sin pedir permiso, a dejar de repetir la misma historia en nuestra mente como si repitiéndola pudiéramos cambiarla. Nadie nos explicó que el pasado no duele por lo que fue, sino por lo que seguimos interpretando hoy, que la herida no sangra porque esté abierta, sino porque tú sigues pasando el dedo por encima una y otra vez. Nadie nos enseñó que recordar no es obligación, es elección, que repetir no es destino, es hábito, que cargar no es responsabilidad, es costumbre. Y ahora estás aquí, a pocos días de terminar el año. Un año que quizás te dio demasiado para procesar. Un año que te mostró los límites de tus fuerzas, pero también los límites de tus excusas. Un año donde entendiste que sobrevivir no es suficiente. Y aunque no lo digas en voz alta, sabes perfectamente que no puedes entrar al próximo año siendo la misma persona. No puedes seguir justificando lo que te destruye. No puedes seguir explicando lo que ya no tiene arreglo. No puedes seguir castigándote por decisiones que ya pagaste 10 veces. No puedes seguir deteniendo tu vida esperando respuestas que no llegarán. Por eso este episodio no es uno más. Este episodio es un cierre. No simbólico, no poético, real. Es un espacio para romper la inercia mental que te ha mantenido atrapado, para que antes de que el año termine, tú termines lo que el año no pudo terminar por ti. Aquí no vamos a romantizar el dolor. Aquí vamos a confrontarlo, vamos a darle forma, vamos a desarmarlo y vamos a hacer algo que muy poca gente en este mundo tiene la valentía de hacer. Declarar un punto final interno aunque la historia siga incompleta. Porque esperar que el pasado se resuelva solo es una forma elegante de seguir postergando tu vida. Quiero que te imagines algo. Piensa en todas las veces que estuviste a punto de avanzar, pero algo dentro de ti te frenó. Piensa en todas las oportunidades que dejaste pasar porque aún estabas respondiendo mentalmente a algo que ocurrió hace años. Piensa en todas las relaciones que no diste, o que diste de más, porque un recuerdo viejo dirigía tus decisiones. Piensa en cuántas cosas hermosas no viviste por lealtad a un dolor que ya no mereces. Y ahora pregúntate, ¿cuántas veces más vas a permitirlo? ¿Cuántas veces más vas a dejar que el pasado te robe experiencias nuevas? ¿Cuánto más vas a retrasar la vida que podrías tener? A veces creemos que sanar requiere tiempo, pero no es verdad. Sanar requiere decisión. Y la decisión siempre ocurre en un instante, no en un año nuevo, no en una conversación pendiente, no en una disculpa que nunca llegó. En un instante. En ese instante en el que dices, hasta aquí. En ese instante en el que reconoces que no puedes cambiar lo que ocurrió, pero sí puedes dejar de permitir que ocurra dentro de ti. En ese instante en el que asumes que no necesitas entenderlo todo para avanzar. En ese instante en el que dejas de pedir explicaciones y te das permiso para seguir. Y ese instante puede ser hoy. Estás frente a uno de los temas más incómodos y al mismo tiempo más liberadores de la filosofía estoica. La relación con el pasado. No para reescribirlo, sino para dejar de ser su rehén. No para borrarlo, sino para convertirlo en herramienta. No para olvidar, sino para no repetir.
no para justificar dolores, sino para recuperar poder. Porque si algo es cierto, es esto: no habrá otra oportunidad como esta. El año está terminando, y lo que no cierres ahora lo cargarás al próximo, y no te lo mereces. La vida no es tan larga como crees, y tú ya conoces demasiado bien el peso de arrastrar lo que ya no existe. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, tienes la posibilidad real de soltar, no simbólicamente, no emocionalmente, de verdad. Así que respira, porque a partir de ahora vamos a recorrer, paso a paso, las 12 reglas estoicas que pueden romper para siempre tu relación con el pasado. Y si escuchas con honestidad, este episodio no solo te va a acompañar, te va a cambiar. Antes de comenzar, quiero que declares tu compromiso dejando en los comentarios: desde hoy, dejo de vivir en mi pasado. Esa frase será tu recordatorio de que estás aquí para cerrar ciclos, no para seguir arrastrando heridas que ya cumplieron su propósito. Este es el momento de demostrarte que mereces avanzar, que mereces ligereza, que mereces una vida que no esté gobernada por recuerdos que te detienen. Sin más preámbulos, empezamos. Primera regla estoica: deja de pedirle al pasado una explicación que no puede darte. Hay un hábito silencioso que consume años completos de la vida de una persona sin que ella lo note: la necesidad de entender por qué ocurrió lo que ocurrió. ¿Por qué me dejaron? ¿Por qué fallé? ¿Por qué no fui suficiente? ¿Por qué esa puerta se cerró? ¿Por qué tuve que vivir eso? Preguntas que parecen profundas, pero que no son más que un ancla disfrazada de introspección. El pasado no responde, no porque sea cruel, sino porque ya no existe. Solo existe la interpretación que tú sigues alimentando. Y aún así, muchos continúan golpeando la misma puerta mental como si insistir le devolviera vida a algo que ya terminó. Lo que no entienden es que cada vez que buscas explicaciones, le devuelves poder al pasado, le entregas tu presente, le entregas tu energía, le entregas tu capacidad de avanzar. El estoico sabía algo que a la mente moderna le cuesta aceptar: la realidad no tiene la obligación de justificar sus movimientos. Lo que ocurrió no necesita tu aprobación, ni tu entendimiento, ni tu cierre emocional. Simplemente ocurrió. Y cuanto más tiempo pases intentando interpretar algo que ya pasó, más te alejas de lo único que aún puedes transformar: el ahora. La explicación que buscas es en realidad una fantasía, una forma de engañarte haciéndote creer que, si entiendes la causa, podrás evitar repetir el dolor. Pero la vida no funciona así. No repites el dolor por no entender el pasado. Lo repites porque sigues viviendo como si el pasado siguiera vivo. Pedir explicaciones es una forma sofisticada de resistencia. Es reconstruir mentalmente escenas, conversaciones, gestos, decisiones, deseando encontrar un detalle oculto que dé sentido a lo que dolió. Pero no hay detalle que baste, no hay frase que haga retroceder el tiempo, no hay recuerdo lo suficientemente claro como para salvarte del vacío que quedó. Y sin embargo, sigues buscando, sigues analizando, sigues repitiendo. Como quien intenta encontrar un tesoro en un terreno que ya fue excavado 1000 veces, sin entender que la riqueza está en otro lugar. Ese esfuerzo mental, ese desgaste emocional, esa obsesión por descifrar lo que ya terminó, es exactamente lo que te mantiene atrapado. No es el pasado lo que no te deja avanzar, eres tú regresando a él. Cuando los estoicos hablaban de aceptar el hecho, no hablaban de conformismo. No decían, olvida y sigue, decían, deja de luchar contra lo que ya ocurrió, porque esa lucha es inútil y te destruye. La energía que gastas intentando entender por qué algo pasó, es la energía que necesitas para que algo distinto pase ahora. Pero la mente humana teme soltar. Teme reconocer que no hubo un motivo perfecto, ni una lección clara, ni un mensaje oculto. Teme admitir que la vida es más caótica y menos explicable de lo que nos gustaría. Así que inventa explicaciones, construye teorías, crea responsabilidades imaginarias. Te convence de que si encuentras el por qué, sentirás alivio. Y no hay mentira más peligrosa que esa. El pasado no se explica porque ya no está ocurriendo. Lo único que puedes explicar es lo que estás haciendo hoy con aquello que ocurrió. Puedes preguntarte, ¿cómo me transformó? ¿De qué me protegió sin que yo lo supiera? ¿Qué reveló sobre lo que necesito aprender? ¿Qué versión mía murió ese día y cuál necesita nacer? ¿Qué límites debo reforzar? ¿Qué conducta debo abandonar? Estas son preguntas estoicas, preguntas que convierten el dolor en dirección, no en prisión. No buscan sentido en el pasado,
buscan propósito en el presente. Pero tú sigues esperando que un recuerdo se vuelva más amable si lo miras una vez más. No lo hará, no cambiará, no se volverá justo, no se volverá lógico, no se volverá diferente. Y cuanto antes aceptes esa verdad, antes dejarás de desgastarte en batallas que nadie está peleando contigo. Cuando pides explicaciones al pasado, no estás hablando con el pasado, estás discutiendo contigo, estás debatiendo con una versión tuya que ya no existe, intentando convencer a un fantasma de que te dé respuestas que jamás tendrá. Es como exigirle al océano que devuelva una ola que ya rompió. Lo que se fue, se fue. Lo que dolió, dolió. Lo que marcó, marcó. Y no hay pregunta que cambie eso. El estoico avanzaba porque entendía que aceptar no era resignarse, sino redirigir. Aceptar no es rendición, es enfoque. Es reconocer que algo ocurrió, pero que no tiene el derecho de seguir ocurriendo dentro de ti. Aceptar es decir, no sé por qué pasó, pero sé qué haré con lo que siento. Y esa frase, aunque parezca pequeña, es una declaración de guerra al peso del pasado. Es la forma en que comienzas a recuperar tu poder. Porque al dejar de insistir en obtener una explicación imposible, te abres a construir una realidad nueva. Y aquí está la parte que nadie te dice. Las explicaciones no sanan, la acción sí, la responsabilidad sí, el cambio sí, el compromiso sí, la claridad sí. Cuando dejas de pedirle al pasado respuestas, empiezas a escuchar tu voz interior sin interferencias, y esa voz no te pide que vuelvas atrás, te pide movimiento, te pide crecimiento, te pide dirección, te pide que tomes lo que viviste y lo conviertas en algo útil, te pide que sueltes la necesidad de entender y abraces la necesidad de avanzar. Quizás nunca entiendas por qué algo terminó, quizás nunca comprendas por qué alguien actuó como lo hizo. Quizás nunca descubras qué podrías haber hecho distinto. Y tal vez esa ausencia de explicación sea exactamente el empujón que necesitabas para dejar de mirar atrás, porque mientras creas que falta una pieza, mantendrás tu vida en pausa. Pero cuando aceptas que la pieza nunca existió, por fin puedes continuar sin esperar claridad del ayer. Dejar de pedir explicaciones no es olvidar lo que pasó, es asumir que ya no vas a usarlo como excusa para limitar tu futuro. Es honrar lo vivido sin quedarte atrapado en ello. Es mirar hacia adelante sin pedir permiso. Es dejar que la vida continúe su curso sin la necesidad constante de justificar cada capítulo. Es entender que algunas historias no se cierran con respuestas, sino con decisiones. Y esta regla estoica, aunque parezca dura, es una de las más liberadoras que existen. El pasado no te debe nada, pero tú te debes a ti mismo avanzar. Cuando aceptes eso sentirás algo que hace mucho no sentías, ligereza. Segunda regla estoica. Transforma cada recuerdo doloroso en una lección concreta. Hay recuerdos que todavía te siguen, no porque sean fuertes, sino porque tú sigues dándoles permiso para entrar. Hay escenas que vuelven una y otra vez, no porque tengan algo nuevo que decirte, sino porque tú continúas recibiéndolas como si fueran autoridades sobre tu vida. Un recuerdo doloroso puede convertirse en un verdugo o puede convertirse en un maestro. La diferencia no está en lo que ocurrió, sino en lo que eliges hacer con ello. La mente que no ha sido entrenada revive el pasado como si fuera un mandato inevitable. La mente estoica lo analiza, lo ordena y lo transforma en dirección. Por eso esta regla es crucial. Si un recuerdo vuelve, es porque aún tiene algo que enseñarte. Si no le extraes lección, te seguirá persiguiendo. El pasado no te visita para torturarte, te visita para mostrarte dónde estás inconcluso. Lo que te duele no es el recuerdo en sí, sino la falta de significado que tú mismo no has construido. El dolor se queda cuando no lo conviertes en algo útil, y aquí es donde la práctica estoica entra como una espada. No permitas que un recuerdo vuelva sin que salga transformado. No permitas que un pensamiento doloroso te secuestre sin que tú obtengas claridad a cambio. Si vas a recordar, que sea para aprender. Si vas a mirar atrás, que sea para ajustar cómo actúas hoy. Cada vez que un recuerdo aparece, tienes dos caminos: repetir la historia o reescribir tu interpretación. Repetirla te hunde. Reescribirla te libera. Pregúntate, ¿qué me mostró esta experiencia sobre mí? ¿Qué me reveló sobre mis límites, mis deseos, mis errores, mis miedos? ¿Qué comportamiento debo corregir a partir de esto?
La reflexión estoica convierte los recuerdos en lecciones prácticas, no en sufrimiento acumulado. No se trata de decir todo pasa por algo, sino de decir yo voy a hacer que esto sirva para algo. Esa es la diferencia entre alguien que se queda atrapado y alguien que crece. El problema es que la mayoría de las personas no buscan lecciones, buscan consuelo. Vuelven una y otra vez al recuerdo esperando que, esta vez, duela menos, que esta vez se sienta distinto, que esta vez encuentren un matiz que haga más liviano lo que pasó. Pero el recuerdo no va a suavizarse por voluntad propia. El recuerdo no se convierte en alivio hasta que tú lo transformas en aprendizaje. Esa es la alquimia emocional que los estoicos dominaron. Convertir el sufrimiento en sabiduría. Convertir la pérdida en claridad. Convertir la caída en estructura interna. No hay crecimiento sin reinterpretación consciente. Muchos recuerdos que hoy te duelen podrían dejar de tener poder sobre ti si los miraras con la pregunta adecuada. Por ejemplo, ¿qué límite no puse? ¿Qué señal ignoré? ¿Qué patrón repetí? ¿Qué parte de mí entregué a quien no sabía sostenerla? ¿Qué expectativa deposité en alguien o algo que no tenía la capacidad de cumplirla? ¿Qué comportamiento debo evitar repetir? Cuando haces estas preguntas, la historia deja de ser una tragedia y se convierte en un mapa. Y un mapa es siempre más útil que una herida abierta. Lo que más te duele no es lo que pasó, sino lo que no aprendiste todavía. Cuando el aprendizaje llega, el recuerdo pierde intensidad. Cuando llega la comprensión, la imagen deja de perseguirte. Cuando entiendes qué te enseñó, el pasado pierde derecho sobre tu presente. Por eso esta regla es tan poderosa. No necesitas olvidar para sanar. Necesitas aprender para liberarte. Cuando incorporas la lección, el recuerdo deja de aparecer. No porque desaparezca, sino porque ya cumplió su función. Los estoicos, lejos de ser fríos, eran profundamente prácticos. No analizaban el dolor para revivirlo, sino para domesticarlo. No se quedaban atrapados en explicaciones, sino que extraían principios. Si alguien los traicionaba, aprendían prudencia. Si fallaban, aprendían humildad. Si se equivocaban, aprendían dirección. Si perdían, aprendían desapego. El dolor, entonces, no era enemigo, era entrenamiento. Y cuando conviertes el dolor en entrenamiento, dejas de temerle al pasado porque sabes que todo lo que trae tiene un propósito. Hay algo liberador en aceptar esta responsabilidad, entender que no puedes cambiar lo que pasó, pero sí puedes cambiar lo que significa para ti. Nadie puede desvivirte el recuerdo, pero tú puedes desarmar su poder. Puedes mirarlo con distancia, con análisis, con serenidad. Puedes hacer que cada vez que aparezca, salgas más fuerte, más claro, más consciente, porque un recuerdo doloroso que no te enseña nada se convierte en sufrimiento inútil. Pero un recuerdo doloroso que te transforma es un logro interno. Es la evidencia de que sigues evolucionando. Piensa en aquello que más te pesa del año. Ese episodio, esa conversación, ese error, esa pérdida, esa decisión que todavía te duele. Pregúntate con brutal honestidad: ¿qué me está pidiendo esta experiencia que aprenda? ¿Qué debería hacer distinto la próxima vez? ¿Qué parte de mí debo fortalecer? ¿Qué creencia tengo que abandonar? ¿Qué límite debo establecer? ¿Qué actitud debo corregir? La lección puede ser dura, pero siempre es digna. Y cuando la encuentras, la herida se convierte en maestra. El pasado seguirá llamando a la puerta mientras ignores la lección que vino a entregarte. El día que la recibas, dejará de tocar. Esa es la verdadera liberación estoica. No olvidar, sino integrar. No huir, sino comprender. No negar, sino transformar. Porque transformar un recuerdo doloroso en una lección concreta es dejar de ser víctima del pasado para convertirte en autor de tu presente. Y cuando logras eso, algo profundo cambia dentro de ti. Ya no temes lo que viviste, porque sabes que lo estás utilizando para construir la persona que quieres ser. Y así, poco a poco, el pasado deja de doler y empieza a servir. No desaparece, pero ya no te controla. No se borra, pero deja de pesarte. No se reescribe, pero se resignifica. Esa es la magia real del estoicismo. Enseñarte que el dolor no vino a destruirte, vino a formarte. Tercera regla estoica: corta la repetición mental en cuanto aparezca. Hay pensamientos que regresan como si tu mente fuera un cuarto con la puerta mal cerrada. Basta un pequeño movimiento, un pequeño silencio, una pequeña pausa para que entren sin permiso, trayendo consigo no solo la memoria del pasado, sino la emoción que lo acompañó.
A veces vuelven con culpa, otras con rabia, otras con nostalgia, otras con vergüenza. A veces vienen disfrazados de análisis, como si esta vez fueran a darte una respuesta distinta. Pero no vienen con respuestas, vienen con desgaste, vienen con consumo de energía, vienen con la ilusión de que pensar más te dará control, cuando en realidad pensar más solo te ata más fuerte a lo que ya ocurrió. Por eso esta regla estoica es tan determinante. Si no cortas la repetición mental en cuanto aparece, el pasado seguirá viviendo dentro de ti, aunque hace años dejó de existir afuera. La mente no sabe detenerse sola. La mente sigue el camino que más ha transitado, incluso si ese camino te destruye. Y así te sorprendes repitiendo las mismas imágenes, los mismos diálogos imaginarios, los mismos escenarios alternativos que nunca ocurrieron pero que desgastan igual que los reales. Revives discusiones que no volverán, decisiones que ya no puedes modificar, dolores que ya no tienen presencia pero que aún ejercen influencia. No lo haces porque quieras, sino porque tu mente aprendió que ese camino es familiar, pero familiar no es sinónimo de sano. Lo que repites mentalmente no se queda en la mente, se filtra en tu cuerpo, en tu ánimo, en tu energía, en tu conducta. Y es aquí donde entra la disciplina estoica. La repetición es una elección inconsciente, pero interrumpirla debe ser una decisión consciente. No puedes evitar que un pensamiento aparezca, eso no depende de ti. Pero sí depende completamente de ti lo que haces en el segundo después de su aparición. Ese segundo, ese instante minúsculo donde decides si sigues el pensamiento o lo dejas ir, es el campo de batalla real. No es grandioso, no es épico, no parece un acto espiritual profundo, es apenas un gesto interno, notar el pensamiento y elegir no alimentar su cadena. Pero ese gesto, repetido con constancia, es lo que separa a un esclavo mental de un ser humano libre. Los estoicos sabían que la mente es hábil para fabricar tormentas artificiales. Sabían que puede tomar una pequeña preocupación y convertirla en una profecía oscura. Sabían que puede repetir un recuerdo hasta convertirlo en una condena. Sabían que puede exagerar amenazas, minimizar logros, reabrir heridas, distorsionar perspectivas. Y por eso entrenaban el arte de observar sin seguir. Cuando un pensamiento aparecía, no se dejaban arrastrar por él. Lo miraban, lo nombraban y regresaban a la acción presente. Entendían que lo que no alimentas, muere, y que lo que alimentas, crece. La repetición mental prolonga dolores que pudieron haber terminado hace años. Cada vez que vuelves al mismo pensamiento, no estás recordando, estás reviviendo. Estás reinyectando emoción a una herida que podría haber cerrado. Estás reactivando mecanismos del pasado como si siguieran vivos hoy. Pero la verdad es simple, el dolor del pasado ya no existe. Only exists porque tú lo sigues reproduciendo con el pensamiento. Y eso, aunque cueste aceptarlo, es una forma de lealtad tóxica hacia lo que ya no sirve. ¿Y cómo se corta la repetición mental? No con fuerza, no con lucha, no con resistencia. Se corta con conciencia. En cuanto aparece el pensamiento, detente. No lo analices, no lo juzgues, no lo sigas. Solo obsérvalo y vuelve al presente. Puede ser tu respiración, tu entorno, la tarea que estás haciendo. Lo importante no es hacia dónde vuelves, sino que vuelves. Cada regreso al presente es una victoria. Cada interrupción de la cadena es una grieta en el hábito viejo. Cada decisión consciente es un recordatorio de que tu mente te pertenece, no al revés. La repetición mental también es un intento de encontrar cierre donde no lo hubo. Pero hay ciclos que no se cierran pensando. Se cierran actuando, aceptando o soltando. Pensar no resuelve lo que requiere acción. Pensar no sana lo que requiere decisión. Pensar no repara lo que requiere distancia. La mente repite para sentir que hace algo, pero en realidad te inmoviliza. Y mientras estás atrapado en recuerdos, pierdes el único lugar donde la vida ocurre, aquí y ahora. Al cortar la repetición mental, no estás negando el pasado. Estás rompiendo el hábito de vivir dentro de él. Estás dejando de entregarle tus horas, tu energía, tu tranquilidad. Estás entendiendo que recordar demasiado es otra forma de estancarse. El pasado debe ser consultado como un libro, no habitado como una casa. Se abre, se aprende y se cierra. No te mudas ahí, no te instalas ahí, no te duermes ahí. El pasado puede instruirte, pero no debe hospedarte. Cuando interrumpes la repetición mental, también recuperas tu poder emocional. No reaccionas desde heridas antiguas, no interpretas todo desde traumas viejos.
No te relacionas desde el miedo. No proyectas tu historia anterior sobre personas nuevas. Cortar la repetición no solo te libera del pasado, sino que te abre espacio para construir un presente más limpio, más consciente, más tuyo. Hay personas que viven toda la vida atrapadas en un pensamiento que se repitió miles y miles de veces sin que ellas lo cuestionaran. Y hay otras que un día deciden que basta, que no van a seguir alimentando lo que las desgasta. Ese día empieza su libertad interna. Ese día la mente entiende que ya no manda sola. Ese día el pasado pierde territorio. La repetición mental es una atadura invisible, pero la decisión de interrumpirla es un acto visible en tu carácter. Demuestra fuerza, atención, madurez y dominio propio. Porque quien controla su pensamiento controla su vida. Y quien corta la repetición mental deja de ser víctima del pasado para convertirse en arquitecto del presente. Y cuando logras hacerlo una vez, aunque sea por unos segundos, tu mente aprende que existe otra posibilidad. Cuando lo haces 2 veces, tu mente empieza a respetarte. Y cuando lo haces 100 veces, ya no eres la misma persona. Eres alguien que ha recuperado su autoridad interna. Esa es la esencia de esta regla. Cortar la repetición no es olvidar, es recuperar el timón. Es decirle a tu mente, gracias por avisar, pero yo decido. Y cuando tú decides, la vida cambia, tu percepción cambia, tu futuro cambia. Porque una mente que ya no está atrapada en el pasado es una mente disponible para crear un presente sólido y un futuro digno. Cuarta regla estoica. Renuncia a la fantasía de haber sido distinto. Hay una batalla silenciosa que destruye más vidas que cualquier error real. La batalla contra la versión imaginaria de ti mismo que crees que debiste haber sido. Esa versión perfecta, estratégica, emocionalmente madura, que supuestamente habría tomado la decisión correcta, dicho la palabra adecuada, elegido el camino perfecto, amado mejor, reaccionado mejor, resistido más, confiado menos. Esa versión que parece observarte desde el pasado con un dedo acusador, como si te dijera, si hubieras sido como yo, nada de esto habría ocurrido. Y tú, sin darte cuenta, le crees, le entregas tu paz, le entregas tu presente, le entregas tu autoestima. Y así, un fantasma, porque no es otra cosa, toma el control de tu vida. Los estoicos sabían que una de las cadenas más pesadas del ser humano no es lo que vivió, sino lo que imagina que pudo haber vivido. Porque lo que ocurrió ya está terminado, ya está inscrito en la realidad, ya pertenece a un terreno donde no puedes modificar nada. Pero lo que pudo ser, eso no tiene límite. Ahí tu mente crea mundos enteros donde fuiste más valiente, más rápido, más sabio, más fuerte. Mundos donde no cometiste ese error, donde no dijiste eso que dijiste, donde no amaste a quien amaste, donde no confiaste en quien te falló, donde no perdiste lo que perdiste. Y cada una de esas fantasías, lejos de liberarte, te drena, te encierra, te condena a un duelo eterno, no por lo que ocurrió, sino por lo que no ocurrió jamás. Por eso la cuarta regla estoica es tan radical y tan liberadora. Renuncia a la fantasía de haber sido distinto, no porque no pudieras haber hecho algo mejor, sino porque seguir imaginándolo no cambia nada, no repara nada, no mejora nada. Solo te roba el hoy. Solo te convierte en un prisionero del y sí. Ese y sí es la forma más sofisticada de tortura mental. ¿Y si hubiera hablado antes? ¿Y si hubiera tenido el valor de terminar esa relación? ¿Y si no hubiera tomado esa decisión? ¿Y si hubiera esperado un poco más? ¿Y si hubiera confiado menos? ¿Y si hubiera sido más cuidadoso? Pero detrás de cada uno de esos pensamientos hay una trampa perfecta. La ilusión de control retroactivo. La falsa idea de que si piensas lo suficiente en el pasado, podrías llegar a modificarlo emocionalmente, reducir su peso o cambiar lo que produjo en ti. Pero el pasado es un muro. Puedes presionarlo con todo tu pensamiento, pero no se moverá ni un centímetro. Lo que sí se mueve, lo que sí se quiebra, se desgasta, se lastima, eres tú. Porque cada vez que fantaseas con esa versión alternativa, lo que realmente estás diciendo es, la persona que fui no fue suficiente. Y esa frase repetida muchas veces perfora la autoestima, desgasta la dignidad y te deja más lejos de la sanación real. La mente crea versiones ideales de ti como una forma de castigo, no de crecimiento. Porque si de verdad buscase crecer, miraría el error con serenidad, vería la conducta, aprendería la lección, integraría el conocimiento y seguiría adelante.
Pero la fantasía no hace eso. La fantasía vuelve una y otra vez para recordarte que hubo otra manera, como si esa otra manera hubiese estado realmente disponible para ti en ese momento. No lo estuvo. Porque en ese momento no sabías lo que sabes ahora. No entendías lo que entiendes ahora. No habías vivido lo que viviste después. Ninguna persona actúa con la sabiduría del futuro. La mente sí puede viajar hacia atrás con toda esa sabiduría, pero tú no. Y eso es injusto. Juzgar a quien fuiste con el conocimiento que solo obtuviste después. Los estoicos enseñaban que la mayor parte del sufrimiento humano proviene de exigirle al pasado que se comporte de manera diferente, como si la realidad fuese un sirviente obligado a adaptarse a tus expectativas. Pero la realidad es imparcial. Lo que pasó, pasó. Y lo único que puedes controlar hoy es la forma en la que interpretas ese pasado, no el pasado mismo. Renunciar a la fantasía de haber sido distinto no significa renunciar a tu posibilidad de crecer. Al contrario, es el primer paso para crecer de verdad. Porque mientras estés atrapado intentando corregir mentalmente lo que ya no existe, estás descuidando lo único que existe realmente. ¿Quién eres hoy? ¿Cómo actúas hoy? ¿Qué decides hoy? El pasado no necesita versiones nuevas de ti. El presente sí. Cuando entiendes esto, ocurre algo profundo. La culpa deja de tener sentido, no porque no hayas cometido errores, sino porque te das cuenta de que la culpa solo sirve para mantenerte pequeño. La responsabilidad, en cambio, sirve para transformarte. Y responsabilidad es decir, eso hice, eso no puedo cambiarlo, pero sí puedo cambiar quién soy a partir de ahora. Esa frase, dicha con honestidad, vale más que todas las horas que has pasado imaginando escenarios alternativos. También renuncias a la fantasía cuando decides dejar de idealizar a la persona que fuiste, como si se tratara de alguien completamente distinto a ti. Esa persona eras tú, con tus límites, tus carencias, tus miedos, tus heridas, tus ilusiones y tu nivel de conciencia de aquel momento. No actuaste para arruinarte, actuaste desde lo que sabías. Te equivocaste porque eres humano, no porque seas defectuoso. Y si hoy ves lo que no viste antes, no es prueba de tu miseria, es prueba de tu crecimiento. El enemigo del perdón hacia uno mismo no es el error, es la fantasía. Porque mientras sigues creando versiones perfectas de ti, nunca podrás aceptar la versión real. Y sin aceptación, no hay integración. Sin integración, no hay madurez. Y sin madurez, no hay libertad. Renunciar a la fantasía no es resignación. Es un acto de valentía, es decir, así fue, no me gusta, me dolió, me marcó, pero lo acepto. Y desde esa aceptación, construyes, te fortaleces, te corriges, te transformas, te conviertes en alguien que, en un futuro, mirará su presente con gratitud por haber tenido el coraje de no seguir viviendo dentro de escenarios imaginarios. Hay una frase de Marco Aurelio que resume esta regla de manera perfecta. Lo que ocurrió, convino. No porque haya sido bueno, sino porque ocurrió. Y lo que ocurrió se convierte en materia prima para tu carácter si decides trabajarlo. Lo que duele puede instruir. Lo que te avergüenza puede despertar tu humildad. Lo que lamentas puede despertar tu sabiduría. Pero nada de eso ocurre mientras sigas atrapado en el si yo hubiera. Hoy tienes la oportunidad de hacer un pacto con el presente, de dejar de modificar el pasado dentro de tu imaginación, de soltar la identidad que se ancla en lo que no fue, de liberar tu energía para lo que sí puede ser. Porque la vida no te pide que seas perfecto, te pide que seas honesto. Y la honestidad empieza cuando dices, no pude haber sido distinto en aquel momento, pero sí puedo ser distinto ahora. Esa es la renuncia verdadera. Esa es la libertad real. Quinta regla estoica. Deja de castigarte por errores que ya no puedes reparar. Hay un tipo de sufrimiento que no proviene del pasado, sino de la forma en la que lo sigues sosteniendo dentro de ti. Un castigo silencioso, persistente, invisible, que te aplicas una y otra vez cada vez que recuerdas ese momento en el que fallaste, esa palabra que no debiste decir, esa persona a la que heriste, esa decisión impulsiva que todavía te pesa, ese camino que tomaste sin saber que terminaría costándote tanto. Y aunque la vida ya avanzó, tú no. Sigues deteniéndote en el mismo punto, como si tuvieses una deuda eterna contigo mismo, como si no merecieras avanzar, amar, reconstruir o respirar en paz hasta haber pagado un precio que ni siquiera sabes definir.
No es el error lo que te mantiene atrapado, es la necesidad de castigarte por él. Los estoicos entendían que el ser humano tiende a confundir culpa con virtud. Cree que si se castiga lo suficiente, llegará un día en el que se sentirá libre, limpio, reconciliado con su propia conciencia. Pero eso nunca ocurre, porque la culpa no tiene final. La culpa es un círculo. Cuanto más la alimentas, más exige. Te promete redención, pero solo te ofrece repetición. Y tú, sin notarlo, comienzas a creer que ese dolor es necesario, que es parte del precio que debes pagar por haber sido quien fuiste. Pero lo único que logras es perpetuar tu herida. El estoico veía el error como un hecho, no como una identidad. Hice algo mal, no significa soy alguien malo. Fallé, no significa fallo siempre. No lo supe hacer mejor, no significa no soy capaz de hacerlo bien ahora. Pero cuando te castigas, borras esa diferencia. Confundes tu conducta con tu valor, tu acción con tu esencia, tu equivocación con tu identidad. Y ese es el acto de injusticia más grande que puedes cometer contra ti mismo. Convertir un instante en un juicio eterno. Pregúntate algo con honestidad. ¿De qué sirve castigarte por algo que ya ocurrió? Corrige el pasado. Repara lo que hiciste. Devuelve lo que perdiste. Sana a quien heriste. ¿Te hace mejor? ¿O simplemente te mantiene atrapado en el mismo punto donde caíste, sin permitirte levantarte? El castigo no transforma, el castigo inmoviliza. Para el estoico, la virtud está en corregir, no en sufrir, en actuar distinto, no en torturarte por lo que ocurrió. Y sin embargo, ¿cuántas veces te encuentras reviviendo ese error como si fuera la definición más importante de tu vida? Repites la escena en tu mente, te hablas con dureza, te recuerdas lo que debiste hacer. Te dices que no puedes avanzar porque no has pagado suficiente por lo que hiciste. Pero ese pensamiento es una trampa perfecta. Castiga tu presente sin mejorar tu futuro. Hay personas que llevan 10, 20, 30 años castigándose por algo que, mirado desde afuera, no merecería ni una semana de culpa. Pero la mente humana tiene el talento de convertir un error en una prisión. Y cuanto más pasa el tiempo, más crece la fantasía de que ese castigo interno es señal de humildad. Pero no lo es. La humildad acepta. El castigo perpetúa. La humildad reconoce y transforma. El castigo congela y destruye. La pregunta que debes hacerte no es ¿por qué fallé?, sino ¿por qué sigo permitiendo que este error me robe la vida? Porque ese es el verdadero daño, no lo que ocurrió, sino lo que sigues haciéndote a ti mismo por lo que ocurrió. La vida continúa, pero tú sigues detenido en un fotograma, creyendo que si lo miras lo suficiente, algo cambiará. Pero no cambia. No cambiará, porque el pasado no se modifica con sufrimiento, se modifica con decisión. Los estoicos sabían que la responsabilidad no es un látigo, es un mapa. Te muestra dónde te equivocaste para no tropezar de nuevo. Te revela qué conducta debes corregir. Te invita a actuar con más claridad en el futuro. Pero nunca, jamás, te pide que te destruyas por lo que hiciste. La responsabilidad te eleva, la culpa te hunde. Y tú no fuiste creado para vivir hundido. Lo que debes entender es que seguir castigándote por un error no es señal de virtud, es señal de apego emocional al pasado. Hay personas que no saben quién serían si dejaran de sentirse culpables. Han construido su identidad alrededor del arrepentimiento. Sin esa culpa, no sabrían cómo mirarse. Pero ese tipo de identidad no es real. Es un cautiverio psicológico. Te has acostumbrado a verte como alguien que debe pagar algo, cuando en realidad lo único que debes hacer es aprender, porque el error, por doloroso que haya sido, ya cumplió su propósito. Te enseñó algo, te reveló una debilidad, te mostró una parte de ti que necesitaba madurar, te dejó una cicatriz que, si la miras con sabiduría, no es marca de vergüenza sino evidencia de evolución. Si sigues castigándote por él, no estás honrando lo que aprendiste. Estás negando la oportunidad de convertirte en alguien más íntegro. La vida es clara con quienes saben escuchar. No te pide que pagues eternamente, te pide que no repitas, no te pide que sufras, te pide que despiertes. No te pide que te castigues, te pide que cambies. Y tú puedes cambiar, lo has hecho antes, lo harás otra vez, pero no mientras sigas usando tu energía para mirar hacia atrás buscando un castigo que, en realidad, nunca tuvo sentido. ¿Sabes qué es verdadero autocontrol emocional? Levantarte después del error y decir, esto termina aquí.
No la responsabilidad, no el aprendizaje, sino el castigo. Ese ciclo destructivo que te empuja a creer que por haber fallado una vez, debes fallarte para siempre. Los estoicos enseñaban algo que puede sonar duro, pero es profundamente liberador. Ya hiciste suficiente sufriendo por lo que no puedes cambiar. Ahora suelta la cadena. No porque no importó lo que hiciste, sino porque tu vida vale más que tu culpa. Levántate y mírate con dignidad. No eres el error, no eres la caída. No eres la versión de ti que actuó sin la claridad que tienes ahora. Eres el que sobrevivió, eres el que aprendió, eres el que sigue aquí. Eso ya te convierte en alguien capaz de cambiar su historia. Así que respira, enderézate, deja de castigarte. Lo que importa no es lo que hiciste, lo que importa es lo que decidas hacer a partir de hoy. Sexta regla estoica: perdónate sin justificarte. Perdonarte es una de las batallas más complejas que vivirás, no porque no entiendas cómo hacerlo, sino porque llevas años creyendo que el perdón es un premio que debes ganarte, no un proceso que debes concederte. Creciste pensando que solo mereces alivio cuando hayas cambiado por completo, cuando hayas corregido todas tus fallas, cuando ya no existan rastros de tus errores. Pero la realidad humana es distinta. Nadie llega a ese punto. Nadie alcanza un estado de pureza emocional en el que el perdón aparece como un regalo perfecto. El perdón no ocurre al final del camino. Ocurre cuando decides avanzar sin seguir cargando con cadenas que ya no tienen sentido. El estoico sabía que perdonarse no significa borrar lo que ocurrió, ni justificar lo que hiciste, ni disfrazar de virtud aquello que sabes que estuvo mal. No se trata de suavizar tu responsabilidad, ni de encontrar excusas cómodas que conviertan tu comportamiento en algo aceptable. No. Perdonarte, en su sentido más profundo, es un acto de lucidez. Es mirarte tal como eres, humano, limitado, imperfecto, cambiante. Es reconocer que cometiste errores, pero que ninguno de ellos tiene el poder de detener la vida que aún puedes construir. Y sobre todo, es recordar que no necesitas destruirte para demostrar que aprendiste. Hay un momento en la vida, un instante silencioso, en el que te das cuenta de que seguir culpándote no te convierte en alguien más noble, ni más consciente, ni más responsable. Te convierte en alguien atrapado, en alguien que usa el pasado como argumento para evitar el presente. Y mientras más pasa el tiempo, más difícil es diferenciar entre tu identidad y tus heridas. Te miras al espejo y ves tus errores antes que tus posibilidades. Ves tus fallas antes que tu crecimiento. Ves tu pasado antes que tu futuro. Y entonces la culpa deja de ser emoción y se convierte en hábito. El estoico entendía que la culpa prolongada es una forma de autoengaño. Parece humildad, pero es miedo. Parece responsabilidad, pero es estancamiento. Porque quien se culpa eternamente evita actuar. Se queda paralizado, creyendo que no merece avanzar. La culpa puede sentirse justa, pero no transforma nada. Es un dolor que no construye. Es una emoción que consume energía sin ofrecer dirección. Y tú mereces una dirección. La mereces aunque hayas fallado. La mereces incluso si no sabes cómo repararlo todo. La mereces porque todavía estás vivo, porque todavía puedes elegir, porque todavía puedes corregir donde importa, en lo que haces ahora. Perdonarte sin justificarte significa mirar tu error sin negarlo. No reescribir la historia. No inventar razones que suavicen tu conducta. No mentirte para sentirte mejor. Es decir, sí, hice esto, sí, dolió, sí, fui yo, y aún así merezco avanzar. Ese equilibrio es madurez emocional, ni evasión, ni castigo, ni minimizar, ni dramatizar. Simplemente aceptar la verdad y dar el siguiente paso con el corazón firme. ¿Pero por qué cuesta tanto? Porque perdonarte te obliga a aceptar algo profundo, que podrías haber sido mejor, y no lo fuiste. Que tenías la información, la intuición o la advertencia, y aún así, elegiste mal. Que actuaste desde el impulso, desde el miedo, desde la ignorancia o desde la herida. Y mirarte con tanta honestidad duele. Por eso prefieres castigarte, porque castigar es más fácil que aceptar. La culpa te mantiene ocupado, te da una falsa sensación de corrección. Te dice que mientras te castigues, estás compensando lo que hiciste. Pero no compensa nada. El sufrimiento no corrige la conducta, solo te retrae emocionalmente y apaga tu capacidad de transformarte.
El estoicismo propone algo distinto. Reconoce tu humanidad, no como excusa, sino como punto de partida. Porque solo quien acepta que falló puede decidir no fallar de la misma manera. Solo quien deja de justificarse puede aprender. Solo quien deja de castigarse puede cambiar. Y solo quien se perdona puede avanzar con dignidad. Perdonarte sin justificarte implica revisar tus errores con claridad, preguntarte qué los motivó, qué estabas sintiendo, qué ignoraste, qué evitaste, qué patrón emocional se activó, porque el perdón real se construye desde la responsabilidad, no desde el olvido. No es decir, no pasó nada, es decir, pasó, aprendí, y no volveré a ser prisionero de esto. Recuerda que hay un aspecto de ti que todavía vive en el pasado, no porque quiera, sino porque no sabe cómo salir. Esa parte necesita que la tomes de la mano y le digas, con calma, ya no vamos a repetir este ciclo, porque eso es el perdón. Cerrar un ciclo interno, retirarle poder a un momento que ya no puede tocarte, usar la memoria para crecer, no para destruirte, ser responsable sin ser cruel, ser honesto sin ser despiadado. Hay errores que no podrás reparar externamente, personas que no volverán, oportunidades que no retornarán, caminos que ya no existen, y duele. Pero el estoico entiende que la vida nunca exige la reparación imposible, exige la acción presente, exige una conducta alineada con la virtud hoy, no una tortura eterna por lo que ya fue. No puedes volver atrás, pero sí puedes garantizar que tu futuro no se construya desde la culpa, sino desde la claridad. Mírate un momento con compasión, no con lástima. Has cargado pesos que no te correspondían tanto tiempo que ya se sienten naturales. Te has hablado con dureza por años como si esa voz fuese necesaria. Te has exigido un nivel de perfección que nadie alcanza. Has confundido el arrepentimiento con una sentencia. Pero aquí estás, intentando hacerlo mejor, intentando sanar, intentando corregir tu vida. Y ese intento, ese gesto interno de querer avanzar, eso solo es posible cuando el alma aún tiene fuerza. Esa fuerza merece espacio, merece perdón, merece que dejes de usar tu mente como arma contra ti mismo. Perdonarte no te convierte en alguien débil, te convierte en alguien valiente. Porque el perdón, cuando es auténtico, implica asumir tu historia, no huir de ella. Implica aceptar tus sombras sin tratar de justificarlas. Implica mirar tu humanidad sin vergüenza. Implica soltar lo que ya no tiene propósito. Y, sobre todo, implica construir una versión de ti que no cargue eternamente con los errores de una versión anterior. Así que respira. La culpa no te ha protegido. El castigo no te ha hecho mejor. El remordimiento no te ha devuelto lo perdido. Pero el perdón, si lo practicas sin mentirte, sí puede devolverte algo: tu vida en presente, tu capacidad de actuar, tu fuerza para tomar decisiones nuevas, tu derecho a evolucionar, tu dignidad intacta, incluso después de haber caído. Perdónate, no para excusarte, no para justificarte, sino para avanzar sin seguir arrastrando una cruz que nunca te construyó. Perdónate, y el pasado perderá su poder. Perdónate, y tu mente respirará con más claridad. Perdónate, y descubrirás que siempre fuiste más fuerte de lo que pensabas. Séptima regla estoica: no hables del pasado si no es para cerrarlo. Hay conversaciones que no buscas, pero que vuelven a tu mente como si tuvieran vida propia. Historias que ya conoces de memoria y que, aún así, repites dentro de ti como si al volverlas a contar algo fuese a cambiar. Pero no cambia. Lo que ocurrió permanece intacto, y lo único que se desgasta eres tú. Porque cada vez que vuelves a narrar el pasado, lo reactivas. Cada vez que lo explicas, lo fortaleces. Cada vez que lo justificas, lo revives. Y llega un punto en el que no estás recordando algo, estás reabriendo una herida que ya intentaba cerrarse. El estoico entendía esto con precisión. La palabra es herramienta, pero también es arma. Lo que nombras cobra peso, lo que narras cobra forma, lo que repites cobra vida. Cuando hablas del pasado sin intención de cerrarlo, estás construyendo un puente emocional hacia un lugar al que ya no perteneces. Estás sujetando tu alma a un escenario que ya terminó, y el resultado es siempre el mismo. Pierdes energía, pierdes claridad, pierdes presencia. Te conviertes en alguien que vive en escenas que ya no existen. Repetir historias de dolor no te libera de ellas, te encadena a ellas. Cada vez que cuentas lo que te hicieron,
lo que perdiste, lo que fallaste, lo que dolió. Estás reafirmando tu identidad en torno a ese dolor. Te estás definiendo desde una versión antigua de ti, desde un contexto que ya no es el actual, desde heridas que quizá ya no forman parte de quien eres, pero que sigues alimentando con palabras. Y las palabras, cuando son repetidas, crean raíces incluso en terrenos infértiles. Hay algo que debes entender: el pasado que no cierras te gobierna. No importa cuánto intentes avanzar, no importa cuántas metas nuevas te pongas, no importa cuántas veces digas, ya no me afecta. Si lo sigues hablando, lo sigues viviendo. Si lo sigues explicando, lo sigues justificando. Si lo sigues compartiendo, lo sigues arrastrando. Y no hay nada más agotador que caminar hacia el futuro cargando historias que ya cumplieron su propósito. Pero aquí surge la pregunta profunda: ¿por qué sigues hablando de eso? ¿Por qué sigues repitiendo lo que te rompió, lo que fallaste, lo que te marcaron, lo que no salió como esperabas? ¿Por qué te sientes atraído a revivir un capítulo que se supone que ya cerraste? La respuesta, aunque dolorosa, es simple. Porque la historia del dolor te da identidad temporal. Te dice quién fuiste, te recuerda por qué sufriste, te ofrece una narrativa coherente que explica tu presente. Y a la mente le encanta la coherencia, incluso cuando le duele. Prefiere un pasado doloroso conocido que un futuro incierto, sin narrativa. El estoico rompe ese patrón. El estoico mide sus palabras porque sabe que narrar el pasado no siempre es sanar. A veces es perpetuarlo. A veces es evitar la responsabilidad de avanzar. A veces es justificar por qué sigues siendo quien eres en lugar de convertirte en quien podrías ser. El estoico se pregunta: ¿estoy diciendo esto para cerrar o estoy diciendo esto para quedarme en lo que ya pasó? Y si la respuesta es lo segundo, calla. Porque el silencio, en estos casos, no es represión, es libertad. No hablar del pasado no significa huir de él. Significa negarte a revivirlo innecesariamente. Significa reconocer que ya aprendiste lo que necesitabas aprender. Significa honrar tu propio crecimiento. Cuando hablas del pasado solo para cerrarlo, tus palabras se vuelven herramientas de liberación. Te ayudan a poner un punto final, no una coma interminable. Te permiten verbalizar la frase más importante del proceso: esto ya no me define. Observa cuántas veces al día mencionas historias viejas. A veces es en conversaciones casuales. A veces es para explicar por qué actúas de cierta manera. A veces es para justificar tus miedos, o tus límites, o tus inseguridades. Si miras con honestidad, te darás cuenta de que muchas de esas narraciones no están orientadas a cerrar nada. Están orientadas a sostener algo, a sostener una versión antigua de ti que ya no necesitas. Y aquí viene algo esencial. El pasado deja de doler cuando deja de ser útil, cuando ya no lo usas como excusa, cuando ya no lo usas como identidad, cuando ya no lo usas como explicación. Cuando dejas de hablarlo, se disuelve. Pero mientras lo narres, seguirá teniendo un asiento privilegiado en tu mesa interior. Hay heridas que solo se cierran cuando decides dejar de describirlas. Imagina una herida física que intentas sanar, pero que cada día vuelves a abrir con los dedos, solo para revisar si ya cerró. No cerrará nunca. Eso haces con tu memoria cuando la haces tema constante de tus conversaciones. La mente no distingue entre lo real y lo narrado. Si hablas del pasado, la mente cree que está ocurriendo ahora. El dolor vuelve, las emociones regresan, el cuerpo reacciona, la herida se reabre, y tú crees que aún no sanas, cuando en realidad eres tú quien mantiene vivo el dolor. El estoico, en cambio, usa las palabras como bisturí, no como arma. Si necesita hablar del pasado, lo hace con una intención concreta: cerrar, comprender, ordenar, resignificar. No para buscar lástima, no para justificar, no para victimizarse, no para generar identidad. Habla para terminar, no para sostener. Pero para llegar a ese punto, debes cultivar valentía. Debes atreverte a dejar que el silencio haga su trabajo. Debes atreverte a no repetir la historia, aunque la mente te la ofrezca como un mecanismo de familiaridad. Debes atreverte a avanzar sin usar tu pasado como explicación de cada paso. Debes atreverte a enfrentar quién eres sin recurrir a quién fuiste. Hay un poder inmenso en callar una historia que te dañó. No porque la escondas,
sino porque decides que ya no merece protagonismo. Es como retirar a un actor secundario que estaba ocupando el papel principal en tu vida interior. En el silencio, la historia pierde fuerza, pierde brillo, pierde autoridad, y entonces aparece algo nuevo. Espacio. Espacio para construir algo distinto. Espacio para ser alguien nuevo. Espacio para que tu vida presente deje de competir con tu vida pasada. Tienes que entender algo crucial. No podrás liberarte del pasado mientras sigas contándolo. Cada vez que lo narras, lo encadenas a tu presente. Cada vez que lo explicas, le das permiso para permanecer. Cada vez que lo justificas, revalidas una identidad que ya no quieres. El pasado solo muere cuando tú dejas de alimentarlo, y muchas veces lo alimentas sin darte cuenta, con tus palabras. Por eso esta regla es tan poderosa. Si eliges hablar del pasado, que sea para cerrarlo. Que cada palabra sea un ladrillo final en una pared que ya no volverás a cruzar. Que cada frase sea una despedida. Que cada recuerdo sea una lección, no un ancla. Que cada narración tenga un propósito, liberarte, no atarte. Y si no es para eso, guarda silencio. No por ocultar tu historia, sino por proteger tu futuro. Porque la versión de ti que estás construyendo merece un escenario limpio, no uno ensuciado por narraciones repetidas. Merece palabras nuevas. Merece pensamientos nuevos. Merece que tu energía se dirija hacia adelante, no hacia atrás. El pasado ya ocurrió. Pero sigue vivo si tú lo narras. Elige con sabiduría qué palabras sostendrán tu historia y cuándo es momento de no decir más. Octava regla estoica. Separa identidad de experiencia. Has vivido cosas que te marcaron. Has pasado por situaciones que te cambiaron. Has cargado con errores, pérdidas, vergüenzas, traiciones, miedos, silencios, decisiones tomadas a oscuras y consecuencias que todavía recuerdas cuando el mundo se queda quieto. Pero nada de eso, absolutamente nada te define. Lo que viviste pertenece al mundo de los hechos, no al mundo de tu identidad. No eres lo que te pasó, eres lo que decides hacer con lo que te pasó. Y esa diferencia, que parece pequeña cuando se dice, es enorme cuando se comprende de verdad. La mayoría de las personas viven atrapadas porque confunden experiencia con esencia. Piensan que, porque les fallaron, son indignos de confianza. Que porque cometieron errores, son defectuosos. Que porque los abandonaron, no merecen permanencia. Que porque sufrieron, están destinados a seguir sufriendo. Pero el pasado no es una maldición escrita en la piel, es un evento guardado en la memoria. La etiqueta que te pusiste no vino del hecho, vino de tu interpretación de ese hecho. Y como todo lo interpretado, puede deshacerse. El estoico lo veía con claridad. La experiencia es inevitable, la identidad es elección. Puedes haber vivido una caída, y aún así, no convertirte en alguien caído. Puedes haber sido víctima de algo, y aún así no vivir como víctima. Puedes haber cometido errores profundos, y aún así no vivir atado a ellos. La dignidad no desaparece por experiencias dolorosas, desaparece cuando decides que esas experiencias dicen quién eres. Ese es el verdadero cautiverio. Piensa por un instante en cuántas veces has dicho, es que yo soy así, usando como argumento una historia del pasado. Soy desconfiado porque me traicionaron. Soy inseguro porque me criticaron. Soy duro porque me hirieron. Soy impulsivo porque tuve una infancia difícil. Soy desconectado porque nadie estuvo para mí. Tal vez todo eso es cierto, pero no es destino, es consecuencia, no esencia. Es la primera versión de muchas, no la definitiva. Y cada vez que usas tu experiencia para justificar tu identidad, refuerzas una prisión creada por ti mismo. El enemigo interior, ese que llevas combatiendo desde hace tanto, no solo te hiere con pensamientos, también te mantiene atrapado con definiciones. Te hace creer que eres tus errores, que eres tus heridas, que eres tus reacciones pasadas, que eres tus momentos más débiles. Pero eso no es verdad. Tus reacciones de ayer no representan tu carácter completo. Representan tu nivel de conciencia en ese momento. Nada más. Lo que hiciste no determina lo que eres. Determina lo que fuiste capaz de hacer con los recursos que tenías entonces. Pero hoy no eres la misma persona. Hoy tienes más lucidez, más madurez, más fuerza. Hoy estás aquí, escuchando esto, consciente de que necesitas soltar algo. Y ese acto, el de escuchar con intención, ya demuestra crecimiento.
La identidad no se mide por el pasado, se mide por la dirección que estás eligiendo ahora. El estoico entendía que la vida está hecha de percepciones, no de hechos crudos, y que la percepción más peligrosa de todas es la que te haces de ti mismo. Cuando te defines por tus experiencias, te estás limitando. Cuando te defines por tus elecciones, te estás liberando. Si tu identidad está amarrada al pasado, tu futuro está comprometido. Pero si tu identidad está amarrada a tu virtud, a tu disciplina, tu templanza, tu sabiduría, tu justicia, entonces ningún recuerdo, por más doloroso que sea, podrá gobernarte. Tal vez creciste rodeado de caos, tal vez tuviste relaciones que te rompieron, tal vez tomaste decisiones que te avergüenzan, tal vez fallaste a personas importantes, tal vez te fallaron, tal vez decepcionaste, tal vez te decepcionaron, tal vez viviste años repitiendo patrones que te hicieron daño. Pero nada de eso es tu identidad, es tu historia. Y la historia está hecha para comprenderse, no para convertirse en grillete. El estoico no niega lo que vivió, simplemente no lo convierte en su apellido. No dice, soy así porque sufrí esto. Dice, viví esto, y desde aquí decido quién seré. Esa es la clave, convertir experiencia en dirección, no en definición. Cuando adoptas esta mentalidad, todo cambia. Dejas de proteger tus heridas como si fueran tu patrimonio y empiezas a cuidarte a ti como si fueras alguien nuevo. Dejas de justificar tus conductas con tu pasado y comienzas a observarlas desde tu presente. Dejas de reaccionar como quien fuiste y comienzas a actuar como quien quieres ser. Y entonces ocurre algo poderoso. El pasado pierde autoridad, ya no te domina, ya no dicta lo que mereces, ya no determina tus decisiones. Ya no te encierra en un papel que nunca elegiste conscientemente. Te conviertes en autor, no en personaje, y un autor tiene una capacidad que un personaje jamás posee, puede reescribir. Pero para llegar a ese punto necesitas valentía. Necesitas observar sin juicio la persona que has sido. Necesitas aceptar tus sombras sin convertirlas en tu identidad. Necesitas mirar tus errores sin decir, soy un error. Necesitas mirar tus heridas sin decir, soy un herido. Necesitas mirar tus pérdidas sin decir, soy alguien perdido. Todo eso requiere madurez emocional y dominio interior. Requiere lo que estás entrenando justo ahora. Así que pregúntate, ¿qué parte de tu vida estás confundiendo con tu identidad? ¿Qué capítulo del pasado sigues usando como definición personal? ¿Qué historia repites para justificar tus miedos actuales? ¿Qué etiqueta sigues llevando puesta porque te enseñaron que eso eras? Tal vez te dijeron que eras débil, tal vez te dijeron que eras difícil, tal vez te dijeron que eras demasiado emocional, demasiado frío, demasiado problemático, demasiado intenso. Tal vez fallaste en algo importante y desde entonces te repites que no sirves. Tal vez te dejaron y creíste que eso decía algo de tu valor. Tal vez tú mismo te repetiste frases hirientes que aprendiste en momentos de desesperación. Pero nada de eso es identidad. Son opiniones, son interpretaciones, son restos sueltos de emociones antiguas. Tu identidad real es algo silencioso, firme, profundo. No cambia con las circunstancias. No depende de quién te falló o a quién fallaste. No nace de tus heridas, nace de tu virtud. Y si estás escuchando esto, es porque una parte de ti busca justamente eso. Recordar que eres más grande que tu historia. Separa identidad de experiencia. Aprende a decir, esto me ocurrió, pero no soy esto. Aprende a distinguir entre lo que viviste y lo que eres capaz de construir ahora. Aprende a honrar tu pasado sin vivir dentro de él. Aprende a mirar hacia atrás solo para medir cuánto has crecido, no para encadenarte otra vez. Porque cuando logras esa separación, algo se libera dentro de ti. Algo respira, algo se expande, algo despierta. Comienzas a caminar más ligero. Comienzas a decidir con más claridad. Comienzas a actuar con más coherencia. Comienzas a sentirte dueño de tu vida. Y entonces, por primera vez, empiezas a entender lo que los estoicos sabían desde hace 2000 años. El pasado no puede encadenarte, excepto cuando tú mismo sostienes la cadena. Novena regla estoica. Elimina los estímulos que te devuelven atrás. Hay heridas que ya no duelen, hasta que algo las toca. Hay pasados que ya no pesan, hasta que un estímulo los revive. Hay historias que creías cerradas, hasta que un mensaje, una foto, un objeto, un aroma, una canción, un nombre, una red social, una conversación, una costumbre,
o incluso un horario específico vuelven a abrirlas como si nunca hubieran sanado. Y no es que no hayas avanzado, no es que no hayas aprendido, no es que no hayas crecido, es que el entorno sigue siendo el mismo que alimentó tu dolor. Nadie puede liberarse del pasado si sigue viviendo dentro de los mismos paisajes donde fue herido. El estoico sabía algo que muchos olvidan: no eres solo voluntad, eres entorno, no eres solo fortaleza interna, eres también los estímulos que consumes, las personas que sostienes, los espacios que habitas y las dinámicas que repites. Puedes tener la mejor intención del mundo, pero si tu entorno te arrastra hacia atrás, tu mente tardará más en salir adelante. El enemigo interior utiliza los estímulos externos como atajos para hacerte retroceder. Por eso, eliminar esos estímulos no es cobardía, es estrategia, es inteligencia emocional aplicada, es liberar tu campo de batalla para recuperar tu poder. Piensa en todas las veces que dijiste, esta vez sí voy a soltar. Pero días después, sin quererlo, estabas de nuevo revisando fotos antiguas, entrando a perfiles que solo te hieren, releyendo conversaciones que ya no existen, revisitando lugares que te devuelven emociones dormidas, manteniendo vínculos que justificabas en nombre de la cordialidad, pero que eran cadenas disfrazadas de educación. No caíste porque fuiste débil, caíste porque dejaste accesos abiertos, y el pasado solo necesita un acceso para volver a entrar. El estoico entendía que la mente no es un cofre cerrado, es un jardín, y lo que permites que crezca influye en todo lo demás. Si alrededor del jardín hay basura, ruido, voces tóxicas o sombras que recuerdan viejas tormentas, no importa cuánto trabajes tus pensamientos, tu entorno terminará filtrándose hacia tu interior. Por eso, antes de intentar sanar desde dentro, debes limpiarlo de afuera. El entorno no es un detalle, es la mitad de tu disciplina emocional. Eliminar estímulos significa cortar rutas hacia el pasado. Significa cerrar puertas que llevan a viejos comportamientos, a viejas heridas, a viejas versiones de ti. Significa dejar de frecuentar personas que te mantienen en historias que ya no te pertenecen. Significa borrar conversaciones que solo reabren lo que intentas cerrar. Significa dejar de seguir cuentas que te lastiman, dejar de alimentar dinámicas que te desgastan, dejar de consumir contenido que debilita tu perspectiva y reemplazarlo por cosas que fortalezcan tu carácter. Pero aquí aparece la verdadera dificultad. Eliminar estímulos duele. Duele porque te obliga a reconocer que hay cosas que ya no puedes sostener. Duele porque te exige aceptar que ciertos vínculos, aunque te dieron algo hermoso en algún momento, hoy representan una carga emocional. Duele porque te enfrenta a tu propio apego. Duele porque te obliga a desprenderte no solo de personas o cosas, sino de versiones antiguas de ti mismo. Y dejar de ser quien fuiste siempre duele un poco, aunque sea para bien. Piénsalo. ¿Qué sentido tiene sanar si te quedas rodeado de aquello que te enfermó? ¿Qué sentido tiene avanzar si el camino por el que caminas te devuelve al inicio? ¿Qué sentido tiene trabajar tu presente si sigues expuesto a todo aquello que te amarra al pasado? La libertad emocional no es un milagro, es un proceso, y dentro de ese proceso, eliminar estímulos es un paso esencial. Marco Aurelio decía que la mente se adapta al color de los pensamientos que la rodean. Extiende esa idea. También se adapta al color del entorno, del ruido, de los hábitos, de las relaciones. Si el entorno repite lo viejo, tu mente se vuelve vieja. Si el entorno se renueva, tu mente se renueva. La renovación externa facilita la renovación interna. Cuando eliminas los estímulos que te devuelven atrás, algo profundo comienza a suceder. Tu identidad empieza a desconectarse de ese pasado. Ya no tienes recordatorios visuales que te hagan volver a heridas antiguas. Ya no tienes conversaciones abiertas que te mantengan atrapado en dinámicas que te desgastan. Ya no tienes vínculos que te obliguen a revivir roles que ya no te representan. Ya no tienes excusas para volver a caer. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, tienes espacio. Espacio para pensar diferente, para actuar diferente, para sentir diferente, para transformarte sin interrupciones. El estoico sabía que el entorno debía alinearse con la virtud. No puedes vivir una vida nueva rodeado de estímulos antiguos. No puedes ser tu mejor versión si sigues conectando con todo lo que rompió a tu versión anterior. No puedes avanzar si cada día consumes cosas que te devuelven a quien ya no quieres ser. Por eso, eliminar estímulos es un acto de amor propio. Es decir, merezco un presente que no me mantenga atado a un pasado que ya no me corresponde. Haz una lista mental.
o incluso escrita, de aquello que te devuelve atrás. Una persona, un objeto, un hábito nocturno, un recuerdo que sigues alimentando, un perfil que revisas en secreto, un lugar al que vuelves aunque te deje vacío, un mensaje que no borras porque te ata a una fantasía, un comportamiento que solo existe para repetir un ciclo. Uno por uno, reconoce qué estímulo sigue actuando como un ancla emocional disfrazada de costumbre. Y luego, uno por uno, elimínalos, no gradual, no cuando esté listo, no cuando duela menos. Ahora, con firmeza, con intención, con claridad, porque cada estímulo eliminado es un metro que avanzas hacia tu libertad. Cada puerta cerrada es una puerta nueva que se abre hacia tu futuro. Cada vínculo cortado es un peso menos en tus hombros. Cada hábito sustituido es una versión tuya que renace. Cuando cierras accesos al pasado, el pasado deja de tocarte la puerta, y cuando el pasado deja de tocar, el presente por fin puede hablar. Entonces entiendes que no estabas estancado por falta de fuerza, estabas distraído por exceso de estímulos. El estoico elimina para poder avanzar, porque avanzar, al final, no es moverse rápido, es moverse limpio. 10ª regla estoica: haz hoy una acción que contradiga tu pasado. La mayoría de las personas cree que el pasado se supera pensando, analizando, entendiendo, hablando, recordando, revisando una y otra vez lo que ocurrió. Creen que sanar es una especie de reflexión interminable, un rompecabezas emocional que debe encajar antes de permitirse avanzar. Y sin embargo, el estoico sabía algo que para muchos resulta incómodo. Puedes comprender todo tu pasado y seguir atrapado en él. Puedes analizar cada detalle, cada error, cada dolor, y aún así vivir como si nada hubiera cambiado. Porque el pasado no se rompe con pensamientos, se rompe con acción. Una sola acción concreta tiene más poder que 1000 reflexiones bien intencionadas. Una acción consciente contradiciendo tu historia vale más que cualquier explicación que te hayas repetido hasta ahora. Esto es lo que los estoicos entendían profundamente. El pasado no es una cárcel hecha de hechos, sino de hábitos. No está hecho de recuerdos, sino de conductas repetidas. No te ata lo que viviste, sino lo que sigues haciendo porque tu mente lo aprendió como normal. Por eso, si quieres liberarte antes de que termine el año, no basta con quererlo, no basta con comprenderlo, no basta con desearlo. Debes actuar distinto, debes desafiar tu historia, debes romper la inercia que te mantuvo estancado durante tanto tiempo. Y eso comienza con una sola acción que contradiga lo que siempre has hecho. Esa acción no tiene que ser heroica, no tiene que ser grandiosa, no tiene que ser perfecta. Tiene que ser diferente, porque cuando actúas distinto, el mundo interior que parecía inamovible empieza a moverse. Algo dentro de ti despierta y te dice, quizás ya no soy quien fui. Y ese quizás es suficiente para comenzar una revolución interna. El pasado pierde poder en el instante en que eliges actuar de una forma que tu yo antiguo nunca habría elegido. Tal vez siempre fuiste quien callaba para evitar conflictos. Hoy, di lo que necesitas decir. Tal vez siempre fuiste quien buscaba respuestas de quien nunca las dio. Hoy, deja ese mensaje sin enviar. Tal vez siempre volviste a personas que te rompieron. Hoy, cierra esa puerta sin aviso ni discurso. Tal vez siempre prometiste cambios que nunca cumpliste. Hoy, cumple uno sin anunciarlo. Tal vez siempre evitaste aquello que te daba miedo. Hoy, da un paso hacia eso mismo. No necesitas una vida nueva. Necesitas una acción que demuestre que eres capaz de construirla. Lo más difícil de esta regla es que exige valentía real. Exige romper patrones que se sienten cómodos incluso cuando duelen. Exige hacer lo opuesto a lo que tu mente te pide para mantenerse en lo conocido. Exige incomodar al ego, que vive aferrado a la historia que construyó. Exige enfrentar el temor a la incertidumbre, porque lo nuevo siempre activa alarmas internas. Pero recuerda esto, lo que duele no es la acción. Lo que duele es la identidad que tienes que dejar atrás para realizar esa acción. Cuando decides actuar distinto, algo dentro de ti muere un poco, pero algo dentro de ti nace mucho. El estoico sabía que cada acción deliberada a favor de tu mejor versión es un acto de resurrección interna. Y también sabía que si no rompes el patrón tú, el patrón te seguirá rompiendo a ti. Por eso decía, haz lo que temes y habrás vencido. Hacer hoy esa acción distinta no se trata de cambiar el mundo, se trata de cambiar el eje desde el cual lo enfrentas. Mira tu vida con honestidad. Hay algo que sabes que debes dejar de hacer. Hay algo que sabes que debes empezar a hacer.
Hay algo que sabes que, si lo hicieras hoy, aunque fuese pequeño, marcaría un antes y un después. El problema es que lo postergas porque esperas el momento correcto, la claridad perfecta, las condiciones ideales. Pero el momento correcto es ahora. La claridad se obtiene en el camino. Las condiciones ideales no existen. La acción que contradice tu pasado no espera tu comodidad, exige tu decisión. El pasado tiene una forma muy particular de sostenerse. Se alimenta de tu repetición. Cada vez que repites un comportamiento que pertenecía a una versión antigua de ti, estás renovando el contrato con tu historia. Cada vez que actúas como actuabas, piensas como pensabas, eliges como elegías, estás diciendo inconscientemente, acepto seguir siendo esa persona. Y por eso una acción distinta tiene tanto poder. Rompe el contrato, invalida la historia, interrumpe el ciclo, detiene la repetición que mantenía vivo lo que ya debería haber terminado. Piensa en una cadena que lleva años sosteniendo una puerta cerrada. No hace falta romperla entera de un golpe. Basta con una grieta bien puesta para que la cadena pierda fuerza. Eso es una acción consciente, la grieta en la cadena del pasado. Después de esa grieta, cada acción nueva será más fácil, cada decisión será más ligera, cada avance será más profundo. Y lo más importante, tu mente empezará a creer que el cambio es posible, porque ya no será teoría, será evidencia. La acción que contradice tu pasado también es una declaración silenciosa, una declaración que dice, no voy a esperar a un nuevo año, un nuevo mes o un nuevo día para vivir como debo vivir. Es una forma de demostrarte que no necesitas que el tiempo cambie para cambiar tú. Es demostrarte que eres capaz de responder a la vida con intención y no con inercia. Es demostrarte que tu historia no es una sentencia, sino un punto de partida. Cuando hagas esa acción, sentirás resistencia. Tu mente te dirá que no hace falta, que no es el momento, que no va a servir. Te pedirá que vuelvas a lo conocido. Pero esa resistencia es precisamente la señal de que estás tocando el punto exacto donde el pasado se sostiene. No huyas de esa resistencia, atraviésala. Esa incomodidad es el ruido que hace la cadena al romperse. Haz hoy una sola acción que contradiga tu pasado. No mañana, no después, hoy. Elige algo pequeño o grande, pero elígelo y hazlo. No lo anuncies, no lo expliques, no lo justifiques, solo hazlo. Y cuando lo hagas, detente un segundo y reconoce lo que significa. Acabas de abrir una puerta que nunca más se volverá a cerrar. 11ª regla estoica. Acepta que algunas respuestas nunca llegarán. Hay momentos en la vida en los que uno se queda mirando el pasado como quien mira una puerta cerrada esperando que, de pronto, se abra sola y revele lo que tanto ha intentado entender. Preguntas que duelen, decisiones que no comprendiste, personas que se fueron sin explicarte por qué, situaciones que parecían tener sentido y, de pronto, se rompieron sin previo aviso. Y ahí quedaste tú, con un rompecabezas incompleto en las manos, buscando piezas que jamás volverán. Esta es una de las heridas humanas más profundas, la necesidad de obtener una explicación que dé paz. Pero los estoicos sabían algo que la mayoría de nosotros tarda años en aceptar. Algunas respuestas simplemente no llegarán jamás, y esperar por ellas es una de las formas más peligrosas de seguir atado al pasado. Aceptar esta verdad no es resignación, es libertad. Es mirar la vida con una madurez que muy pocos alcanzan porque implica renunciar al consuelo más tentador. El consuelo de creer que entenderlo todo es un requisito para avanzar. Pero no lo es. Nunca lo fue. Nunca lo será. La vida humana no es un libro perfecto donde cada capítulo cierra con conclusiones claras y bien escritas. A veces te quedas con historias incompletas, con finales abiertos, con silencios que nunca se transforman en palabras. A veces te quedas con la intuición de que había algo más, y nunca sabrás qué era. A veces simplemente no habrá explicación suficiente para el dolor que atravesaste. Y está bien. No necesitas claridad total para seguir adelante. Necesitas decisión. Los estoicos entendieron que la mente se vuelve prisionera cuando intenta poseer certezas que no existen. Es una trampa. Te dices que solo necesitas entender, que solo necesitas una conversación más, que solo necesitas cerrar bien la historia. Pero ese solo es una cadena disfrazada.
porque mientras esperas respuestas, no avanzas. Mientras insistes en que todo debe tener sentido, te quedas detenido en el mismo punto donde te rompiste. La búsqueda obsesiva de significado se convierte en una forma sofisticada de resistencia al presente. Es una manera de permanecer conectado al evento, a la persona, al dolor. La mente cree que entender te dará paz, pero la paz nunca vino de entender. La paz siempre vino de aceptar. Aceptar significa reconocer que no tienes control sobre la historia completa. Significa verte a ti mismo como alguien que puede avanzar aún con piezas faltantes. Significa permitir que la vida siga su curso aunque tú no hayas obtenido todas las respuestas que querías. Significa dejar que lo incompleto siga siendo incompleto sin convertirlo en un obstáculo eterno. Aceptar no borra el dolor, pero le quita el poder de gobernarte. Esta regla estoica exige coraje, el coraje de vivir sin garantías, el coraje de renunciar a explicaciones que querrías tener pero nunca tendrás, el coraje de soltar la ilusión de que el sentido de tu pasado debe revelarse para que tú puedas caminar hacia el futuro. A veces, la explicación que buscas no existe, a veces existe, pero la otra persona no tiene la capacidad de darte esa verdad. A veces sí la tiene, pero nunca lo hará. Y si anclas tu vida a esa posibilidad, vas a quedarte quieto, esperando eternamente algo que nunca vendrá. El enemigo interior ama las preguntas sin respuesta porque le permiten mantenerte atrapado. Te susurra. Necesitas saber antes de seguir. Necesitas entender antes de sanar. Necesitas que te expliquen antes de soltar. Y tú, creyendo que es prudencia, postergas tu avance. Pero no es prudencia, es miedo. Miedo a aceptar el vacío, miedo a avanzar sin certezas, miedo a que la vida no te ofrezca el cierre que crees merecer. Pero ese miedo debe ser enfrentado, porque la vida no se detiene para darte explicaciones. La vida sigue, y tú también debes seguir. Cuando esperas respuestas, entregas tu poder. Cuando decides avanzar sin ellas, lo recuperas. Porque avanzar sin explicación es un acto de autodeterminación. Estás diciendo que tu futuro no dependerá de lo que alguien más decida revelarte. Estás diciendo que tu crecimiento no está condicionado a la claridad de tu pasado. Estás diciendo que tu vida te pertenece ahora, no cuando otro se digne a darte cierre. Mira tu historia con sinceridad. Hay situaciones que sigues intentando entender. Hay conversaciones que sigues imaginando. Hay preguntas que te sigues repitiendo cada noche esperando que un día, mágicamente, se respondan solas. Pero ese día no llega. No porque no lo merezcas, sino porque no lo necesitas para convertirte en quien debes ser. Tu crecimiento no depende de que entiendas el pasado. Depende de que te comprometas con el futuro. Aceptar que algunas respuestas nunca llegarán te devuelve energía, te devuelve claridad, te devuelve tiempo, te devuelve vida. Porque toda la fuerza que has invertido en intentar comprender situaciones incomprensibles, ahora puedes invertirla en construir algo nuevo. Toda la atención que has puesto en analizar comportamientos ajenos, puedes dirigirla hacia tus propias decisiones. Toda la esperanza que pusiste en que otro cierre tu herida, puedes convertirla en acción consciente para sanar por tu cuenta. Hay una libertad inmensa en decir, no lo sé, y aún así sigo adelante. Esa frase contiene una valentía que pocas personas se permiten, porque en ese acto declaras que no necesitas que nada del pasado vuelva a tocarte para avanzar, declaras que no dependes de la verdad ajena, declaras que no dependes de explicaciones pendientes, declaras que lo que no fue dicho ya no definirá tu camino. La vida está hecha de finales incompletos, de personas que no vuelven a hablar, de situaciones que no cierran, de despedidas sin palabras, de decisiones que nunca comprenderás del todo. Y eso no es un error. Es parte del diseño de la existencia. Pretender que todo tenga sentido antes de avanzar es pedirle a la vida algo que nunca prometió. Aceptar esta regla es aceptar tu humanidad. Es aceptar que no tienes control absoluto. Es aceptar que no necesitas resolver cada misterio para vivir en paz. Es aceptar que tu historia no tiene que ser perfecta para tener valor. Es aceptar que tu dignidad no depende de recibir explicaciones. Es aceptar que puedes caminar hacia adelante incluso con capítulos abiertos detrás de ti. Y aquí viene la parte más transformadora. Cuando decides seguir sin respuestas, descubres que nunca las necesitaste. Lo que necesitabas era convencerte de que eras capaz de avanzar sin ellas. La fortaleza no viene de entender todo lo que te ocurrió.
Viene de confiar en tu capacidad para responder a lo que viene. 12ª regla estoica. Decide un punto final interno antes de que termine el año. Hay heridas que no se cierran con el tiempo, sino con una decisión. Y aunque todos lo sabemos en silencio, pocos tienen el valor de admitirlo. La mayoría espera que el calendario haga el trabajo, que diciembre traiga claridad, que el cambio de año borre lo que el corazón no ha podido soltar. Pero nada de eso ocurre. El tiempo no cierra lo que tú te niegas a declarar terminado. El tiempo no ordena lo que tú sigues sosteniendo. El tiempo no limpia lo que tú no sueltas. Por eso esta regla es una de las más duras, pero también una de las más liberadoras. Debes decidir un punto final dentro de ti, incluso si el mundo exterior nunca lo marca. El pasado no se va solo, no desaparece porque ya pasó, no se disuelve por arte de magia porque cambió el calendario. El pasado persiste cuando lo alimentas, cuando lo contemplas, cuando sigues volviendo mentalmente a los mismos escenarios una y otra vez. Persiste porque lo mantienes con vida y, aunque duela admitirlo, a veces lo haces porque temes enfrentar lo que viene después. El vacío, el silencio, la libertad. El ser humano, sin querer, puede aferrarse incluso al dolor, porque es familiar, conocido, predecible. Pero ese apego es la prisión emocional más refinada que existe. Un punto final interno no depende de que alguien más te pida perdón, te dé explicaciones, te reconozca, te valore o te cierre una historia de manera madura. Un punto final interno no es algo que recibes, es algo que declaras. Es un acto unilateral de soberanía. Es mirar una etapa, una persona, un error, un sueño roto y decir, hasta aquí. Y hacerlo no con resentimiento, sino con dignidad. Porque tú eliges la paz, aunque el mundo no te la entregue envuelta en palabras bonitas. Los estoicos nunca esperaron que la vida les cerrara capítulos de forma ordenada. Ellos sabían que la mente queda atrapada cuando exige justicia emocional perfecta, cuando espera que los demás reconozcan lo que hicieron, cuando quiere que el pasado regrese para disculparse. Pero la vida no funciona así. La vida no te da finales poéticos. La vida no acomoda tus heridas al ritmo de tus expectativas. Por eso el estoico toma la responsabilidad total. Si debo terminar algo, lo termino yo. Y declararlo no es una frase bonita, es un acto interno que cambia tu postura, tu energía, tu dirección. Es dejar de volver a ver mensajes antiguos, dejar de revisar perfiles, dejar de revivir conversaciones, dejar de repetir historias, dejar de insistir en que algo debió haber sido distinto. Es cortar la repetición como quien cierra una puerta sabiendo que no la volverá a abrir, no para negar lo vivido, sino para proteger lo que queda de ti. Un punto final interior se siente como un quiebre. No es cómodo, no es suave, es un corte limpio, porque la mente está acostumbrada a aferrarse, no a soltar. Pero ese corte es la única forma de liberar energía. Lo que sostienes con el pasado consume vida, consume atención, consume presencia, consume tu capacidad de avanzar. Es increíble cuánto espacio ocupa una historia no cerrada dentro de la mente. Se convierte en ruido, en sombra, en una especie de peso que llevas incluso cuando aparentemente todo está bien. Lo notas cuando te quedas en silencio y vuelves a pensar en lo mismo. Lo notas cuando, frente a decisiones nuevas, te paraliza el recuerdo. Lo notas cuando, sin querer, sigues justificando a otros o castigándote a ti. Esa es la señal. No lo has cerrado. Por eso esta regla exige honestidad brutal. ¿Qué sigues sosteniendo que ya no te pertenece? ¿Qué capítulo sigues releyendo aunque sabes que no tendrá un final distinto? ¿Qué historia sigues esperando que cambie sola? ¿Qué persona sigues dejando entrar en tu mente aunque ya no esté en tu vida? La libertad comienza en el instante en que respondes estas preguntas sin anestesia. Decidir un punto final interno no es olvidar, no es borrar, no es negar, es aceptar. Aceptar que ya ocurrió, aceptar que ya terminó, aceptar que no tendrá otra forma, aceptar que tú no puedes modificar lo que ya pasó. Y, desde esa aceptación, liberar. La mente humana quiere certezas, quiere explicaciones, quiere coherencia, pero la vida real rara vez ofrece eso. La mayoría de las veces, avanzar implica convivir con lo incompleto, y aún así, avanzar. Cuando declaras un punto final, algo dentro de ti cambia. De repente, comienzas a caminar distinto. Ya no revisas el pasado cada día como quien revisa una herida abierta.
Ya no te detienes en los mismos pensamientos que te ataban. Ya no permites que la nostalgia, el arrepentimiento o el resentimiento dicten tu presente. Recuperas tu poder porque ya no estás mirando hacia atrás como si algo allí todavía pudiera salvarte. Y aquí viene la parte más profunda. No cerrar un ciclo significa que tu energía emocional sigue atada a él. Y si tu energía está allá, no puede estar aquí. No puede estar en tu crecimiento, en tus nuevas relaciones, en tus nuevos hábitos, en tus nuevos sueños, en tu nueva identidad. Es como intentar caminar adelante mientras mantienes una mano agarrada a una pared detrás de ti. Puedes dar pasos, pero nunca avanzas del todo. Tu vida avanza en apariencia, pero no en esencia, hasta que sueltas. Hay personas que pasan años atrapadas en un mismo recuerdo porque nunca tomaron la decisión interna de cerrarlo. Se dicen que ya lo superaron, pero su mente lo visita cada noche. Se dicen que ya no les afecta, pero sus decisiones actuales siguen condicionadas por lo que ocurrió. Se dicen que ya no les importa, pero sus emociones siguen reaccionando. La verdad es simple: lo que no declaras terminado se queda. Aunque duela, aunque destruya, aunque te robe vida. Por eso esta regla es un acto de profunda soberanía personal. Tú eres quien termina lo que debe terminar, aunque nadie más lo haga. No por orgullo, sino por salud mental. No por desprecio, sino por respeto propio. No por frialdad, sino por madurez emocional. Declarar un punto final no es un acto de ruptura hacia el pasado, es un acto de protección hacia tu futuro. Hay cosas, personas y etapas que no cambiarán jamás. Y aferrarte a la ilusión de que un día lo harán es la forma más silenciosa de sabotear tu vida. La esperanza mal dirigida se convierte en una prisión. Y lo que esperas que cambie afuera, debe cambiar adentro. Así que escucha bien. Antes de que termine el año, decide que no te acompañará al siguiente. Decide qué dolor no vas a cargar más. Decide qué explicación no vas a seguir esperando. Decide qué historia no vas a revivir nuevamente. Decide qué parte de ti debe morir para que una nueva parte pueda nacer. Porque la libertad no te la da el tiempo, te la da la decisión. Llega un momento en el camino en el que ya no sirve seguir mirando hacia atrás. No porque el pasado no importe, sino porque insistir en él te roba lo único que realmente tienes: tu capacidad de actuar hoy. Y mientras te hablé durante este episodio, mientras recorrimos juntos los mecanismos del recuerdo, la culpa, la repetición y la fantasía de lo que pudo haber sido, sé que algo dentro de ti comenzó a moverse. No fue ruido, no fue nostalgia, fue esa intuición silenciosa que te dice que ya no puedes seguir viviendo en el mismo círculo. Esa voz interna que sabes que no miente, que no dramatiza, que no exagera, la voz que aparece cuando finalmente aceptas que no habrá otra oportunidad mejor que esta para cerrar, soltar y avanzar. Liberarte del pasado antes de que termine el año no es una meta simbólica, es una urgencia espiritual. Porque si no lo haces ahora, cuando aún puedes tomar decisiones conscientes, la vida te obligará a hacerlo de maneras más duras, más lentas y más dolorosas. El pasado no desaparece por sí solo, no se borra porque cambias el calendario, no se disuelve solo porque decides no pensarlo más. El pasado se debilita únicamente cuando tú te fortaleces. Y hoy, al escuchar este episodio completo, al abrirte a estas reglas, al permitirte cuestionar lo que siempre diste por hecho, comenzaste sin darte cuenta el proceso exacto que tu alma llevaba años pidiendo: dejar de negociar con lo que ya no existe. Tú sabes mejor que nadie cuántas veces volviste a esa escena que te rompió, a esa persona que no te eligió, a ese error que cometiste, a esa versión antigua de ti que creías que debiste haber superado hace tiempo. Y cada vez que regresaste, te quedaste sin aire, porque el pasado tiene una forma muy curiosa de atraparte. No te agarra por lo que ocurrió, sino por la interpretación que aún sostienes, por las historias que narras en tu mente, por las explicaciones que sigues esperando. Pero si hay algo que hoy quiero que grabes en lo más profundo de tu conciencia, es esto: el pasado no te debe nada, nada. Ni cierre, ni justicia, ni disculpas, ni claridad, ni reparación. Esperarlo es atarte, aceptarlo es liberarte. Y sé que esa idea duele. Duele soltar algo que sientes que merecía un final distinto. Duele aceptar que no podrás reescribir lo que ocurrió. Duele reconocer que algunas heridas solo se cierran cuando decides dejar de tocarlas. Pero ese dolor es un puente, no una cárcel. Ese dolor
es un rito de paso, y mientras avanzas por él, descubres que lo que realmente te mantenía detenido no era la memoria, sino la emoción escondida debajo, el miedo a avanzar sin la historia que te definió durante tanto tiempo, porque incluso el dolor se vuelve identidad si lo sostienes demasiado. Pero hoy ya no estás ahí. Hoy ya eres diferente. Ya no eres la persona que entró a este episodio con miedo de mirar adentro. Ya no eres quien se escondía detrás de excusas o esperas eternas. Hoy eres alguien que decidió enfrentar su propia sombra con un nivel de claridad que muy pocos están dispuestos a practicar. Y eso te convierte, aunque aún no lo notes, en alguien más libre que ayer. Porque liberarte del pasado no es olvidar, no es negar, no es minimizar, es integrar. Es aceptar que tu historia te trajo hasta aquí, pero no te determina. Es comprender que cada error, cada caída, cada traición, cada fracaso y cada pérdida fue, en realidad, una preparación silenciosa para este instante exacto. Para este momento en el que te das cuenta de que puedes continuar sin cargar nada que ya no te pertenece. Y esa realización es poderosa, es transformadora, es la chispa que enciende un año nuevo realmente distinto. Pero déjame decirte algo más. Algo que quizá nadie te ha dicho de forma tan directa. Liberarte del pasado no es un acto emocional, es un acto moral. Es un deber hacia la persona que estás destinado a ser. Porque mientras sostengas la versión rota de ti mismo, le estás negando espacio a la versión fuerte, lúcida, disciplinada, presente y serena que llevas dentro. Dejas de vivir, no porque no sepas cómo hacerlo, sino porque sigues interpretando tu vida desde una herida antigua. Y tú ya no eres esa herida. Eres quien sobrevivió a ella. Eres quien aprendió de ella. Eres quien puede crear un futuro sin repetirla. Estos días que quedan antes de terminar el año no son una cuenta regresiva del calendario, son un portal, un umbral psicológico donde la mente está más dispuesta a soltar, a limpiar, a reordenar, a decir basta. No desperdicies ese portal volviendo a historias que ya no pueden darte nada nuevo. Úsalo para declararte libre, para declarar terminado aquello que emocionalmente sigues postergando, para demostrarte, con acciones visibles, que quieres vivir en paz más de lo que quieres tener razón sobre lo que ocurrió. Y escucha bien esto, porque puede convertirse en la frase que guíe tu próximo año. No eres lo que perdiste, no eres lo que fallaste, no eres lo que te hicieron, no eres lo que no lograste, no eres lo que te prometieron y no cumplieron. Eres lo que decides ser a partir de hoy. Tu identidad no está escrita en piedra. Está escrita en hábitos, en elecciones, en pensamientos, en prioridades, en decisiones silenciosas que tomas cuando nadie te ve. Y cuando decides dejar atrás lo que te hirió, no estás huyendo, estás reclamando tu soberanía. Muchos creen que liberarse del pasado consiste en sanar hasta no sentir dolor, pero los estoicos sabían la verdad. No es ausencia de dolor, es ausencia de esclavitud, porque el dolor es humano, pero la prisión es opcional. Y si algo te acompaña desde hace años, no es porque sea parte de tu destino, es porque no te habías detenido a cuestionar si realmente necesitas cargarlo para seguir adelante. Hoy sí lo cuestionaste, hoy sí lo viste con claridad, y eso cambia todo. De ahora en adelante, cada vez que un pensamiento del pasado quiera arrastrarte, recordarás esto. Tú ya cruzaste el umbral, ya no vives allí, ya no operas desde esa versión tuya. Tu presente tiene más fuerza que tu memoria, tu decisión pesa más que tu historia, y cada día que actúes alineado con quien quieres ser, no con quien fuiste, la vida comenzará a ordenarse sola. No porque todo sea fácil, sino porque ya dejaste de interponerte entre tu propia libertad y tu propio futuro. Así cierra este episodio, con una verdad simple pero transformadora. El pasado termina cuando tú decides terminarlo. Y hoy, aunque no lo digas en voz alta, aunque no lo celebres, aunque aún te tiemble algo por dentro, ya lo terminaste. Tu voz es esencial aquí. Cada reflexión que compartes fortalece y eleva a esta comunidad, porque este no es un espacio cualquiera. Es un círculo de mentes que eligen vivir con conciencia, con disciplina y con carácter. Cada uno de ustedes deja una huella, y la reflexión que reciba más apoyo será fijada como estandarte de este lugar. No como un adorno, sino como un recordatorio del tipo de guerrero que decide pensar, sentir y actuar con claridad estoica. Porque esta es una comunidad que no huye del dolor, lo atraviesa con coraje.
Una comunidad que no busca consuelo barato, busca sabiduría. Una comunidad que no se quiebra ante la adversidad, la transforma en fuerza. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya está cambiando. Algo despierta, algo pide más. Por eso, antes de irte, ve a la descripción. Allí encontrarás los caminos que hemos preparado para que continúes fortaleciendo tu mente. No están puestos al azar. Cada uno existe para ayudarte a profundizar, templarte por dentro y volver, una y otra vez, a ese lugar donde nada ni nadie te arrebata la paz. Suscribirte no es un favor al podcast, es un acto de respeto hacia ti mismo. Es decidir que no quieres volver a vivir en automático. Es comprometerte a pensar distinto, a sentir con más orden, a vivir con más intención, porque cada lunes, miércoles y viernes, publicamos reflexiones diseñadas para acompañarte cuando la vida pesa, cuando la mente se agita, cuando necesitas una palabra que te recuerde quién eres. No seguirnos es arriesgarte a perder justo la lección que podrías necesitar en el momento más difícil. Y si eliges ir un paso más allá, si eliges convertirte en miembro, entiende algo con total claridad. No estás donando, estás sosteniendo una misión. Gracias a ti, esta llama no se apaga. Gracias a ti, podemos seguir expandiendo el estoicismo como refugio para miles de personas que hoy luchan por no rendirse. Tu aporte permite que este podcast siga vivo, fuerte y creciendo. No eres un espectador, eres parte del pilar que sostiene esta comunidad. Y si todavía sientes que tu alma te pide algo más profundo, más estructurado, más transformador, entonces entra a estoicismoparaganadores.com. No para entretenerte, para transformarte. Allí encontrarás herramientas diseñadas para templar tu carácter, cuadernos de disciplina mental, ejercicios de introspección, prácticas de orden interno y guías para fortalecer tu percepción. Cada producto digital no solo te entrega claridad, también nos ayuda a llevar este mensaje más lejos, a quienes más lo necesitan. Con cada descarga, te conviertes en parte activa de esta misión. Gracias a ti, este movimiento no se detiene ni deja de despertar conciencia. Así que recuerda, estoicismoparaganadores.com. Nos vemos en nuestro próximo encuentro de Estoicismo para Ganadores, donde seguiremos explorando las riquezas de la sabiduría estoica aplicada a la vida cotidiana. Mientras tanto, aprovecha las sesiones recomendadas que encontrarás en la descripción para continuar tu camino. Y hasta que volvamos a encontrarnos, no olvides esto. Eres el dueño de tu percepción, el guardián de tu paz y el guerrero de tu propia batalla. Ese es el legado del estoicismo. Ese es el arte de ser invencible.